Ready. I don't play no gimmicks, I'ma take you to the clinic. If you want a taste, come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. Seeing all red, now I'm becoming a threat. I fucking heard what you said, I'll make you have some regrets. And no, I never forget, so now you have a few debts. That shit, it needs to be paid. Hola, ¿qué tal amigos del canal? Bienvenidos a un nuevo vídeo al canal de Javi Granero, Pesca y Naturaleza, vuestro canal. Bueno, hoy vamos a hablar de un señuelo que es muy polivalente, puesto que nos va a ayudar a pescar todas las especies que puedan haber en el agua, desde ciprínidos hasta centrárquidos, hasta sócidos y algunos otros más. Bueno, mirad, vamos a hablar de las cucharillas, ¿vale? Este señuelo, pues, como todos los que sois ya de una edad sabréis, fue de los primeros señuelos que se inventaron para la pesca, aparte del anzuelo con un gusano o con una lombriz, ¿vale? Entonces, bueno, la cucharilla la tenemos, como bien sabéis, en diferentes formas, modelos, tamaños y colores. Bueno, como he dicho, con la cucharilla podremos pescar todas las especies, ¿eh? Yo he sacado barbos con cucharilla, he sacado carpas con cucharilla, aunque no es lo habitual, suelen entrar, hasta bogas. Entonces, bueno, mirad, las tenemos de hoja de olivo, por ejemplo esta, ¿veis? Esta es del número 1. Luego tenemos también de hoja de olivo, pero en otro color, en color plateado. ¿Veis? Esto según el día, así pondremos los colores, dependientemente del día. Supuestamente en los días soleados habrá que poner el dorado, ¿vale? Que es más clarito, y cuando esté el día nublado, pues habrá que poner uno que dé más brillo, ¿vale? Como este. Bueno, aquí tenemos la típica, como veis, de pintas rojas. Luego tenemos de pintas azules, ¿vale? En dorado, en cromado. Luego tenemos estas más modernas, con las palas más modernas. Ya en vez de llevar pinta, lo que lleva es media pala de un color, en este caso es azul y plata. Y bueno, como norma general, las cucharillas las utilizaremos sobre todo, las utilizamos siempre en el río, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué cucharilla debemos de utilizar en cada momento? Bueno, pues por las mañanas temprano suelen dar mejor resultado las de hoja de olivo, ¿vale? Ya os digo, según esté el día. Si tenemos la trucha en un corrental, estamos pescando en correntales, si ponemos una cucharilla de poco peso, cuando lancemos en contra del corrental, la cucharilla tenderá a salirse fuera del agua, ¿vale? De la corriente, como va contra corriente, tomará brío hacia arriba, ¿vale? De tanta velocidad, y tenderá a saltar fuera del agua. Entonces, bueno, pues con eso pues puede ser que la trucha vaya detrás y que en el momento de picar sea cuando la cucharilla se salte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues poner una cucharilla más pesada, en sitios de mucha corriente, ¿vale? De correntales, de entradas de arroyos, donde veamos que la cucharilla se nos puede salir del agua, tenemos que poner peso, ¿vale? Mira, aquí tenemos estas fluorescentes con forma de campana. ¿Veis? Tienen forma de campana, pero tienen la pala en color flúor, en color naranja. Esta cucharilla ya tiene más peso, ¿vale? Es del número 2, un poquito mayor que la que hemos estado viendo antes, del número 1. Y bueno, mirad, aquí también tenemos esta no pesa tanto, ¿vale? Pero mirad qué color tiene. Y luego, bueno, mira, tenemos esta otra. Esta sí tiene peso, ¿vale? Fijaos. Esta cucharilla hay que ponerla en sitios donde veamos que hay mucha corriente. O también, bueno, pues si queremos llegar más lejos, ¿vale? Por ejemplo, si estamos pescando trucha en un embalse o en un lago, ¿veis? Entonces esta cuchara, fijaros qué pala tiene, tendrá mucho movimiento, será muy atractiva. Y luego mirad cómo tiene el cuerpo, ¿vale? Que es como un plomo, y una colita así en forma de avispa. Entonces esta cucharilla es muy llamativa, ¿vale?
Sobre todo si queremos pescar zonas de mucha corriente o queremos hacer lances lejos en zonas de embalses y cosas así. Bueno, luego tenemos el pez con cucharilla. Este señuelo se utilizaba mucho cuando yo en mi niñez, me acuerdo que iba a pescar con mi tío Domingo. Esto es lo que había. Cuando te iba a comprar cosas de pesca, pues había 4 señuelos de imitación de peces, ¿vale? Había lo que es el bulldog con los mosquitos, con las moscas, y luego pues teníamos el pez con cucharilla y las cucharillas, poco más. Empezaron a salir luego los piquis, los twisters de doble cola, de una cola, ¿vale? Entonces, con este pez yo he pescado de todo, de celucio hasta trucha, hasta blasbás, ¿vale? El pez con cucharilla. Este no suele fallar. Esto casi nadie lo utiliza ahora, porque ahora hay técnicas muy modernas y hay señuelos muy bonitos, ahora ya lo que se lleva es el vinilo, las técnicas finas, pero con esto se ha pescado de toda la vida, ¿vale? Luego tenemos aquí otra cucharilla, por ejemplo, que es la que se utiliza para lucio, ¿vale? La típica cucharilla MEP, con una lana, una borla de lana roja. Esto es lo que nosotros llamábamos siempre, hemos llamado a pescadores la cucharilla demonia, ¿vale? Para lucio, ¿veis? Siempre ha sido la típica MEPS, aunque había otras marcas. Esta cucharilla ha sacado muchísimos lucios. El lucio siempre entrará a la cucharilla. Esta de lucio, ¿vale? Luego tenemos peces también para el lucio, muchísimo mayores, también pez con cucharilla. Este tiene, como veréis, una librea como de trucha. Fijaros qué bonito que es. Este pez tiene ya bastante tiempo, ¿vale? Con su cuchara. ¿Veis? Este pez nos va a sacar blasbás, nos va a sacar lucio perca, nos va a sacar lucio, nos va a sacar cualquier tipo de depredador que se le ponga a tiro. Y luego, bueno, pues tenemos cucharillas ondulantes, que ya es la cucharilla que vendrá oscilando, ¿no? Como un pez herido. Las vibraciones que nos crea una cucharilla normal y corriente, ¿vale? Que lo que nos va a hacer va a ser emitir muchas más vibraciones debajo del agua. Y esta, ¿no? Por ejemplo, esta ondulante, pues lo que va a hacer va a ser asemejar más a un pez herido, porque vendrá, si la dejáis que se hunda un poquito, irá ondulando hacia abajo, si le dais un tiempito subirá y volverá otra vez hacia abajo. Esto en cucharilla ondulante, ¿vale? Y luego también tenemos lo que son cucharillas de doble pala. Suelo triple, la ancoreta, y también darán bastante resultado en zonas quietas, ¿vale? La trucha o los depredadores, cuando estén en zonas tranquilas y queramos utilizar una cucharilla, pues siempre tendremos en cuenta de utilizar cucharillas pues que se muevan mucho sin necesidad de recoger muy rápido, porque en un corrental, la misma corriente del agua, la cucharilla, si la movemos lenta, girará por sí sola. Con tenerla simplemente quieta en un corrental, sin mover la manivela, la cucharilla girará sola, estáticamente, ¿vale? Entonces ya os digo, en zonas someras, pues pondremos cucharillas, pues ya os digo, más ligeras, ¿vale? Que pesen menos, podemos tirarlas y dejarlas que honden más en algunas pozas, para sacar las truchas de la parte más baja del fondo, ¿vale? Aquí tenemos otro tipo de cucharillas, como veis, de doble pala, las que están enganchadas, pero así también las podéis ver. ¿Veis? En color plata, en color dorado. Y bueno, mira, aquí tenemos otro pececito con cucharilla de otro color diferente. ¿Veis? Tenemos este color, que sería un color natural. Y aquí tenemos un color de pintitas como si fuera una trucha. ¿Vale? Con su cucharilla de pintas rojas. Bueno, yo creo que de la cucharilla no hay que decir mucho más. Ya a capricho de los peces. En cuanto al tamaño y el color, tendremos en cuenta la luminosidad del día, ¿vale? Pondremos colores cobrizos, hay cucharillas en color cobre, que yo no tengo aquí ninguna, creo. Sí, tengo aquí una cobre, mirad, ¿veis? En color cobre.
una con brillo y otra sin brillo. Esta más bien es dorada y esta sí es cobriza, ¿veis? Hay días que no queremos que la cuchara dé brillos, ¿no? Y la trucha, si vemos que no entra los brillos del dorado o del plateado, ¿vale? O a los colores estos que hay más llamativos, estos colores son más indicados para la trucha arcoíris, ¿vale? ¿Puede entrar uno común? Sí, puede entrar. Pero estas son mejores para pescar, ¿eh? Todas las de colores fuertes, la trucha arcoíris, ¿vale? Como estas, por ejemplo, ¿veis? Con colores fluorescentes. Con esta cucharilla de este color verde he pescado yo muchas truchas arcoíris. Bueno, como iba diciendo, ya es cuestión de, según el lugar que estemos y las truchas del tamaño que sean, pues poner una cucharilla más pequeña, del número 1, del 2, del 3. Cuanto más grandes sean los peces, pues podamos poner la cucharilla mayor, ¿eh? Con las cucharillas pequeñitas también podemos sacar grandes ejemplares, pero siempre entrarán antes, a las cucharas pequeñas entrará antes un pez pequeño que un pez grande. Y así con una cuchara grande eliminamos que el pez pequeño, lo eliminamos radical de que pueda picar y así seleccionaremos un tamaño mayor. Bueno, pues ya lo veis, la cucharilla es un señuelo muy efectivo, un señuelo muy eficaz, siempre ha pescado la cucharilla, siempre pescará. Ya os digo, yo con cucharilla he sacado hasta ranas, ¿eh? Y bueno, vamos a ver si las colocamos bien en su sitio. Ponedme en comentarios si vosotros utilizáis la cucharilla o no, ¿eh? Si la soléis utilizar para el lucio, porque para el black bass ya casi nadie la utiliza, exceptuando algunas personas, ¿eh? En Valencia, por ejemplo, mi amigo y compañero del canal Ray Games, y bueno, pues ya os digo, él con cucharilla, pues parece ser que sí la utiliza, porque el otro día sacó con una cucharilla black bass. Bueno, pues nada. Vamos a guardar cada cosa en su sitio. Gracias por suscribiros al canal. Si no os habéis suscrito, por favor, dale a like, compartid el vídeo con otras personas, ponedme en comentarios si usáis cucharillas, si no la usáis, si habéis tenido alguna experiencia digna de mención con una cucharilla, pescando con cucharilla, o cualquier cosa que yo podamos compartir en el canal, ¿eh? Y bueno, siempre se puede aprender de los demás. Bueno, y ya por último tenemos las grandes cucharillas tipo calzador, ¿vale? Por ejemplo, esta ondulante, pues también nos irán muy bien para blas blas, para lucio, para lucio perca. Si ponemos una cuchara ondulante muy grande, pues lo más normal es que nos entre un pez de buen tamaño, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos esta, por ejemplo, ¿veis? Todas llevan una borlita, ¿eh? Esta parece que lleva como una mosca atrás, color negro y rojo, y esta lleva una colita de plástico, o sea, color rojo, de forma triangular, ¿eh? Y ya está. Y dentro de las cucharillas, pues luego tenemos la spinner bite, también, pues tiene unas palas giratorias que hacen entrar el pez. Bueno, pues nada, muchas gracias, como siempre, por estar ahí. Un beso para todos y nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo. ¡Chao!